Bien, pues abran su Biblia en el Evangelio según San Lucas, que fue la lectura que tuvimos la semana pasada y hoy. La semana pasada, como siempre, no me da tiempo de explicar todo, ¿verdad? También me temo que hoy probablemente no explique todo en su plenitud, pero ahí vamos aprendiendo. ¿Cuántos traen hambre y sed de la palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Ojalá nunca se nos quite ese apetito de buscar a Dios constantemente. Y también les quiero decir que sigan atentos a los estudios de los viernes. El viernes pasado vimos lo que yo era en Cristo, ¿sí? Lo que yo era, lo que yo fui, dónde estaba yo metido. Y Jesucristo en su gracia, en su amor, en su misericordia nos ha sacado de todas esas maldiciones. Ahora, este viernes, si Dios lo permite, vamos a ver el verbo yo soy conjugado en presente, pero para nosotros. Ahora Jesucristo nos está viendo, a ver cómo se está comportando mi hijo, mi hija. Ahora Él se está asomando a la ventana de tu vida, ¿ok? Ten atento a ese estudio, por favor. También les quiero decir, pongan sus móviles en silencio, por favor, ¿ok? La semana pasada, el domingo, estuvo sonando un teléfono que se oye en toda la predicación. ¿Cuántos vieron la predicación? ¿Verdad que se oye ahí el teléfono? Sí. Espero que todos lo pongan en silencio. Bien, con esta pequeña introducción vamos a ir a esa parábola tan tremenda que el Señor Jesucristo nos dejó ahí en Lucas 18, versículos 9 al 14. ¿Sí? Jesucristo da el título de este mensaje de gracia, de amor, de misericordia a toda la audiencia que le rodeaba. Acuérdense que Jesucristo cuando él predicaba, cuando él enseñaba, estaba rodeado siempre de gente, de detractores, de gente que lo amenazaba, lo acusaba, no le creía. Y ese círculo eran los fariseos, especialmente, que se oponían a todo lo que el Señor decía, ¿vale? Entonces, Jesús da el título de esta parábola. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Fíjense, así empieza. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Ahora miren, se la voy a leer en lenguaje sencillo. En lenguaje sencillo la traducción dice: una vez Jesús estaba hablando con unas personas, de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. Fíjense cómo lo dice el Señor Jesucristo en esa versión. Es tremendo. Y de eso vamos a hablar hoy. Este título encierra todo el mensaje de esta maravillosa parábola. Ahí solo el encabezado. Vuelvo a leérselo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. ¿Ustedes creen que esa persona está bien? ¿Verdad que está mal? Muy bien. Pues con esta imagen también la voy a dejar ahí en stand-by, ¿ok? Dice Filipenses. Es interesante, fíjense, como que Elizabeth leyó mi bosquejo en su oración. Elizabeth le acaba de decir: el que empezó en nosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿En cuánto ha empezado la buena obra del Señor en su vida? No ha terminado. Hasta el día de Jesucristo, hasta que Él vuelva. Así es que ahí la vamos a dejar en stand-by. El Señor está haciendo su buena obra en cada uno de sus hijos, en cada uno de sus discípulos, ¿vale? Y voy a tratar de explicar con esta parábola a dónde quiero llegar con este asunto, ¿vale? Bien, la parábola dice así: dos hombres subieron al templo a orar, ¿ok? Dos hombres subieron al templo a orar. El templo equivaldría ahora a nuestra iglesia. Dos hombres o dos mujeres vinieron a la iglesia a adorar a Dios, a orar a Dios, a buscar a Dios, ¿sí? Pero el Señor hace la aclaración. Uno era fariseo, el otro era publicano, es decir, cobrador de impuestos para el imperio romano. Ahora les voy a explicar eso, ¿vale? Entonces, Jesucristo, nuestro Señor, utiliza esta parábola. Los que han estado en los discipulados, acuérdense, una parábola es una figura literaria, ¿sí? Y como figura literaria es un símil que utiliza el Señor con cosas reales, ¿ok? Verdaderas, para enseñarnos una lección tanto espiritual
como moral. ¿Ok? Ese es el objetivo de esta parábola, de este símil. Entonces, el Señor hace un contraste en esta parábola de este individuo que es fariseo y del otro individuo que es publicano. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué significa fariseo? Muchos de ustedes ya lo saben, ¿sí? Ya lo saben, muchos de ustedes. Jesucristo, cuando estuvo aquí en el planeta Tierra, se enfrentó mucho con los fariseos y los fariseos contra él, ¿sí? Los que escucharon el mensaje de Juan, y Juan me mencionó que en su tiempo de nuestro Señor Jesucristo había aproximadamente unos 6.000 fariseos en la secta. Era una secta del judaísmo, ¿sí? Y uno de ellos se acercó de noche, Juan me lo explicó muy bien, Nicodemo, y se convirtió a Cristo. No crean que Jesucristo la trae contra los fariseos. No, Jesucristo quiere que todo el mundo llegue a la salvación, ¿sí? Y dice, fariseo significa que ellos se creían superiores a los demás. Eso significa fariseo. En realidad la palabra, estrictamente hablando, significa los separados. Los separados del resto de los humanos. El resto de los humanos, dicen, son gentiles, sucios, pecadores, paganos e inmundos. Por eso estamos separados de ellos, por nuestra religión, nuestra secta. Eso es lo que nos indica. Y eran muy estrictos, ¿vale? Los fariseos era, repito, una secta del judaísmo muy radical, apegada a la ley de Moisés. Óiganlo bien, celosos en hacer cumplir esa ley. Y eran radicalmente apegados, esa era su falla. Eran radicalmente apegados a las tradiciones de ellos, humanas, de las mismas. Marcos 7:9, Jesucristo citando ese pasaje le dice, invalidan la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Wow, imagínense usted invalidar la palabra de Dios, eso es muy fuerte. Ahora, ellos, como ya lo dije, se oponían fuertemente al ministerio y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo hasta que lo llevaron a la muerte. Acuérdense que los fariseos eran el brazo derecho y el brazo izquierdo del sumo sacerdote y lo manipulaban los fariseos, ¿sí? Y por eso Jesús llegó a la cruz. Pero ellos, ignorando las escrituras, no sabían que ahí estaba la victoria para el resto de la humanidad, que hemos aceptado a nuestro Señor como nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro Señor. Gloria a su nombre. Jesús, nuestro Señor, ustedes lo pueden ver muy claramente en Mateo 23, en Mateo 15, pueden ver ustedes en Marcos 7, cómo los trataba Él, con la intención de abrirle los ojos, que cambiaran de parecer, que cambiaran de la religiosidad, y les calificó de hipócritas, ¿ok? Así los calificó. Y advirtió a nosotros, sus discípulos, que tuviésemos cuidado con su falsa levadura. ¿Y cuál es la levadura de los fariseos? Jesús la explica. Fíjense ustedes, se lo voy a leer rápidamente, no lo busquen, pero yo les doy la cita. En Mateo 16:11 dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Cómo es que no entendéis? Dicen los discípulos, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos. Estoy leyendo Mateo 16:12. Ahí ustedes lo pueden marcar. Les estaba diciendo que se guardasen de la levadura de los fariseos. ¿Qué es? ¿Cuál es esa? La doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Y cuál es esa doctrina? El Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículo 1, le explica. ¿Cuál es esa doctrina de los fariseos? En el 12:1 de Lucas, yo se lo leo, no lo busquen. Dice así la palabra de Dios. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente a sus discípulos, oigan bien lo que dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Guardaos. Miren, hay un canto que me gusta mucho a mí que se llama Los fariseos modernos. ¡Wow! ¡Qué tremendo, de verdad! Es que existen los fariseos modernos. El fariseísmo no ha acabado, está colado en las iglesias también.
Y de eso voy a hablar un poco más adelante. Jesucristo nos aconseja, por lo tanto, en Mateo 23, que no seamos como ellos, dice en el versículo 1 y 2, que dicen y no hacen. ¿Sí? Y dice, en ese capítulo, en el 23 de Mateo, vamos a decir ahí, hay una radiografía, un perfil que Jesús hace correctamente de los que son los fariseos, esa secta, esa religión falsa. Le dice, son como sepulcros blanqueados, llenos de huesos de inmundicia, huesos de muertos, así dice, ciegos, necios e insensatos, guías de ciegos, serpientes, víboras venenosas, que matan a los verdaderos profetas de Dios. Todo eso aparece en el capítulo 23. Ustedes lo pueden corroborar en su casa, en su Biblia. Rápidamente vamos a decir, ese era el perfil de los fariseos que se creían ultra perfectos. Cuidado, Jesús tiene otra opinión. Ahora vamos con el publicano. La gente judía odiaba a los publicanos. Los odiaba. ¿Por qué? Porque eran empleados mercenarios al servicio del Imperio Romano. Y ellos colectaban o cobraban los impuestos a todos los judíos. Y lo hacían de una manera exagerada, robando, extorsionando, pues, utilizando la corrupción. Por eso, los publicanos eran una élite de gente muy rica, a costa del pueblo, y por eso eran odiados. Eso eran los publicanos. Entonces, se aprovechaban de los judíos, pues. Cada publicano tenía la fuerza legal y también la fuerza física para realizar su tarea, pues contaban con el ejército romano de su lado para poder realizar su labor de recaudar los impuestos. Siempre había un par de soldados a la orilla del publicano. Como la gente no los quería, los publicanos, los soldados los estaban protegiendo. Fíjense ustedes. ¿Sí? Bien. Si ya de por sí eran odiosos y tenían que pagarle los impuestos a los romanos, entonces lo peor era que fuesen trabajadores del imperio siendo ciudadanos judíos. Por eso es que los mismos judíos no los aceptaban. Fíjense ustedes. Ahora, en esta parábola de Lucas 18, 9 al 14, es sabio, oigan bien, para todos nosotros observar como con una lupa el contraste entre las dos actitudes, de estas dos personas, para ver en cuál personaje estoy yo implicado, porque toda la escritura se hizo para nosotros, para nuestra edificación, ¿ok? Con el fin de cambiar radicalmente de actitud, para dar gloria verdadera a nuestro Dios, a quien decimos adorar en espíritu y en verdad. Por eso nos dejó esta parábola, ¿vale? Vamos a analizar entonces rápidamente la oración, dice oración del fariseo, ¿vale? Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, no oraba a Dios, consigo mismo. Fíjense ustedes, en su interior, dice en otras versiones de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque menciona a Dios, pero ahora lo voy a aclarar, Dios está en segundo plano, ¿sí? Dios es complemento directo de su disque oración. El personaje principal, el protagonista, es él en su oración. Entonces dice: te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos o malvados, ¿verdad? Adúlteros. La otra versión dice que engañan a su esposa con otras mujeres, o como este publicano, así despectivamente. Fíjense ustedes, wow, ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte del diezmo de mis entradas. La manera en el que el fariseo ora da a entender Jesús en la parábola, ¿ok? Jesús nos da a entender que es una farsa lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque aparentemente le da gracias a Dios, pero para glorificarse a sí mismo y no a Dios. Noten bien. Ahora, su autocomplacencia, porque se nota en lo que hace, de aparentar superioridad espiritual, de dársela de muy y tan, creyéndose mejor que los demás, es reforzada de 4 formas en su relato. Miren ustedes, lo vamos a ver.
En 4 formas se ve su autoexaltación, ¿sí? No a Dios, a Él. Primero, las 4 formas en que se le nota. Primero, por la manera en que Jesús introduce su oración. Oraba consigo mismo. ¿Ya vieron? Jesús dice que oraba en el versículo 11. ¿Ya vieron? El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. ¡Wow! Entonces, nos da a entender que el fariseo no hablaba a Dios, se hablaba a sí mismo, autoexaltándose, como ya dije, aunque hace mención de Dios, pero Dios no estaba en primer plano en su pensamiento. Dios es un complemento directo de su oración, porque el protagonista es él, el mismo fariseo, no Dios. Recordemos, este hombre era fariseo, como lo estamos viendo, y los fariseos, la manera de demostrar que ellos, según sus enseñanzas, según su secta falsa, eran los únicos aceptados por Dios, eran los exclusivos de la sociedad, los mimados por Dios. Así pensaban ellos, ¿sí? El resto de los humanos no fariseos eran unos inmundos que no se merecían el aprecio de Dios, ni mucho menos ser aceptados por Dios. Así pensaban los fariseos. La segunda forma en que vemos que su oración es consigo mismo, dice: por su constante uso de la primera persona en cuanto a sus deberes o responsabilidades delante de Dios, como si Dios no lo supiese. Fíjense, dice: te doy gracias porque no soy como los otros. Ayuno yo 2 veces a la semana. Yo diezmo de todo lo que gano. Esa es una oración egoísta, centrada en sí mismo, porque confía en su propio buen comportamiento ante la sociedad. La tercera manera de ver su egoísmo y que oraba consigo mismo es por la lista de pecadores que menciona. Menciona por lo menos 4, como diciendo: yo no soy inmoral como los otros hombres, que son ladrones, adúlteros, injustos y publicanos. Qué seguro estaba de sí mismo, ¿no? Ese fariseo. Qué seguro. Moralmente se declaraba perfecto, sin tacha, irreprensible, según sus parámetros religiosos, pero no según Dios. No según Dios, a quien ni toma en cuenta en su oración. Lo menciona de labios nada más, pero su corazón estaba lejos de Dios. Su corazón estaba centrado en su yo, mi, como dice Mateo 15, 7 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este es el caso del fariseo. Cuando Jesús dice eso en Mateo 15, está hablando con los fariseos. Está hablando con gente del judaísmo. Pensaban que estaban con Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Qué triste, ¿no? Y la cuarta, vamos a decir, la cuarta forma en que se delata el fariseo, de que él oraba para sí mismo, es su audacia en señalar. Oigan bien, voy hablando al suave para que vayamos comprendiendo. En señalar al publicano despectivamente en el mismo espacio de adoración a Dios, el templo. Fíjense, dice el versículo 11 al final, dice: ni aún como este publicano. ¿Cuántos de nosotros miramos palabras así, decimos: no vea este o este? ¿Con qué actitud entramos al templo? Vamos a ponerle así entre comillas. Él lo demuestra ahí, que está orando para sí mismo, ¿sí? Se atribuye el mérito de sus acciones y de ser de una vida súper grande, ¿verdad?, en comparación a los demás. En esta parábola, el fariseo es el héroe de la fe, el campeón espiritual. Su experiencia y sus logros son los importantes y relevantes, no Dios. Oigan bien lo que estoy diciendo. Lo vuelvo a leer. En esta parábola, el fariseo es el héroe de la fe, el campeón espiritual.
Su experiencia y sus logros son los más importantes y relevantes, no Dios. No Dios. El resto de los asistentes al templo son sucios pecadores activos, esclavos de los 8 pecados capitales. Son gente desaprobada por la religión del fariseo. Son personas no gratas, de bajo mundo, del vulgo y basura social. Eso es lo que pensaban los fariseos de la gente. Wow. Ahora, acuérdense que Jesús está rodeado de gente, ¿eh? Él está enseñando. Él sigue enseñando porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Según las expectativas de su audiencia, ahí, que lo estaba rodeando, el fariseo y no el publicano era el que tenía que salir justificado, según la audiencia, según la gente. Era el fariseo el que tenía que salir aplaudido, perdonado frente a Dios. Así proceden muchos fariseos modernos hoy en nuestra iglesia. Aquí estoy, mira mi experiencia, mira cuánto hago, mira cómo lo hago, mira cómo me esfuerzo. Y tú, nada. Cuidado, cuidado. Hablamos de más muchas veces. ¿Qué manera más fea de actuar, no? Y tratar a los demás. Ese es un comportamiento mundano, no bíblico, no agrada a Dios, ni va con la voluntad de Dios, de ver despectivamente al hermano, a la hermana que fue lavado en la sangre de Cristo Jesús. Pero como todos sabemos, la opinión del maestro, no de los que lo rodeaban en ese momento, era otra, la opinión del maestro. El maestro lleno de gracia y de verdad, como dice Juan 1:14, ¿okay? Es totalmente diferente. Y siempre, siempre el maestro nos deja sin palabras. Sin palabras. Ahora vamos a analizar la oración del publicano. Contenido de la oración. Dice el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos. Fíjense qué curioso. Isaías que les acabo de mencionar, capítulo 15, ¿verdad? Donde dice que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Fíjense la diferencia ahora. Dice aquí el 13, mas el publicano estando lejos, a la distancia, pues, fíjense, estaba retirado a la distancia. Los fariseos les gustaba buscar los primeros lugares. Él estaba a la distancia. Y dice que estaba cabizbajo. Dice, fíjense ustedes, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Esa es una muestra de quebranto, una muestra de humillación, una muestra de arrepentimiento sincero. Es una muestra de una búsqueda real a Dios. ¿Vale? Entonces, el publicano, a la distancia, allá lejos, se golpeaba el pecho, dice. ¿Lo vieron? Se golpeaba el pecho, dice, diciendo, ¿quién es el protagonista en su petición? Dios. Tú, sé propicio, es decir, sé mi socorro, mi auxilio, mi ayuda. Eso quiere decir propicio. Ten gracia en mí. ¿Por qué? Porque soy un pecador que necesita tu ayuda. Por pura gracia. Esa es la palabra propiciación. ¿Me estáis comprendiendo? Sé propicio a mí. Tú, Dios, yo no valgo nada. Yo simplemente soy un pecador sucio. Es verdad lo que dice el fariseo. Soy sucio, pecador, inmundo. ¿Vale? Ahora, en las palabras del despreciado cobrador de impuestos, es Dios el protagonista. Porque se centra y se enfoca en la persona de Dios. Sé propicio a mí. El publicano es el complemento directo de su oración. O sea, él queda en segundo plano. Es Dios el primer plano. El odiado cobrador de impuestos dice, sé, le está diciendo a Dios, sé, Dios mío, propicio a mí, como ya lo dije. El publicano ora con humildad, remordimiento, cabizbajo, ubicándose lejos, retirado, para mostrar su vergüenza. Fíjense. Y por su actitud de quebranto, de humillación, de sincera búsqueda a Dios,
sale justificado, sale perdonado. ¿Ok? Por la gracia de Dios, porque se confesó pecador y expresó su necesidad de ser aceptado por Dios, y Dios lo perdonó, lo justificó, lo aceptó y lo exaltó. En el versículo 14 dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Es decir, el fariseo no. Por todo el perfil tan bueno que él se ponía delante de los ojos de Dios, no, es otra opinión. ¿Cómo entraste tú ahora aquí? ¿Como el fariseo o como el publicano? Ahora vamos a ver unas cositas más. Fíjense ustedes. Antes de terminar este punto de la oración, el análisis de la oración del publicano, quiero decirle una cosa. En esa humildad y arrepentimiento y deseo de conversión, Dios encuentra, oigan bien lo que voy a decir, por eso estoy hablando lento hoy. Vuelvo a leer este párrafo que escribí. En esa humildad del publicano, no en la arrogancia, la soberbia del fariseo. Mire, en esa humildad de arrepentimiento y de deseo de conversión, Dios nuestro Señor encuentra la tierra fértil donde derrochar su amor y su gracia salvadora en el ser humano. ¿Estáis comprendiendo? Ahora, a cualquier ser humano que venga con esa actitud, Dios va a derramar su gracia salvadora, redentora, justificadora en su vida. Ser pecador y con todos mis errores no son razón para dudar del amor de Dios. Si tú andas en pecado, acércate a Dios. Mucha gente toma la alternativa errada. Estoy en pecado, me alejo de Dios. No, quebrántate. Para eso dejó esta parábola del Señor. Quebrántate, ven en busca de Él si andas en algún error, en algún pecado, en alguna falla, pero no te alejes más. Eso es apostatar de tu fe. Búscalo en quebranto, en arrepentimiento, con deseos de transformación en tu vida. ¿Ok? Eso no es un impedimento para acercarme a Dios, sino más bien una invitación maravillosa que Él nos hace en esta parábola para que recibamos de su bondad, de su ayuda, de su socorro, de su salvación, de su gracia infinita. Amén, amados hermanos. Ok. La enseñanza de Jesús en esta parábola, la enseñanza y declaración, que Él es lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Él dijo esta palabra, miren lo que dijo Jesús. Le dice al publicano y al fariseo y a la audiencia: el publicano descendió a su casa justificado, perdonado, antes que el otro, es decir, el fariseo no. Hermanos, hermanas, la audiencia que me escucha en la internet, ¿cómo entras tú a la iglesia? ¿En pecado como el publicano? ¿O en arrogancia como el fariseo hipócrita, con hipocresía, autoexaltándose? ¿Con qué actitud entras en la iglesia? Ahora, Jesús dice en ese pasaje 14, dice: os digo que el publicano, descendió a su casa justificado. ¿Cómo quieres regresar a tu casa ahora? ¿Con tu mismo problema? Escuchen el mensaje de este viernes, por favor. Además, Enrique hizo una excelente cristalización de ese mensaje. Nuevamente, Enrique, Dios te bendiga. Nos ayuda, nos refuerza a dejar nuestro pasado. Muchos entran en pecado en la iglesia, con pecado en la iglesia, y se van a su casa con el pecado. Este publicano regresó justificado, perdonado, lavado en la sangre del Cordero. ¿Cómo quieres regresar? Con tu mismo paquete de enfermedades espirituales, trapos sucios, inmundicias. ¿Así quieres regresar a tu casa hoy? ¿O con la arrogancia del fariseo? Muy bien. Fíjense ustedes, dice Jesús, dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Dice la versión lenguaje sencillo, este pasaje, dice: porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. Dice la versión lenguaje sencillo. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Amén, hermano. Ahora,
Santiago 4:6 dice, yo se lo leo, pero Él, ¿de qué tema estamos hablando? ¿Qué tema estamos hablando y siguiendo, hermanos? De la gracia. De la gracia, seguimos hablando de la gracia. Y dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. ¿Cuánto quieren mayor gracia, hermanos? Yo quiero más. Quiero aumentar en el conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero crecer en la gracia de mi Señor. Todas las epístolas casi, fíjense ustedes, empiezan: la gracia del Señor Jesucristo sea contigo, la paz del Señor, la gracia sea contigo. Y casi todas las epístolas terminan diciendo: la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Es decir, debemos de vivir conforme a la gracia, no como el fariseísmo, conforme a las leyes, conforme a la buena obra. Es con la gracia. Y con la gracia nos aceptamos todos, nos amamos todos, oramos los unos a los otros, nos apoyamos los unos a los otros, no le pegamos el hachazo en la cabeza, ni lo despreciamos, ni le damos una patada en el trasero. No, señores, todos somos aceptados en el amado. Amén. Nada de desprecio en la iglesia del Señor, somos el cuerpo de Cristo. Y si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele, dice la palabra de Dios. Y los que parecen más insignificantes son de mucho valor también, para la gloria de Dios. Cristo es la cabeza, no la religión. Es Cristo, la cabeza de su cuerpo. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Amén, Señor, la recibo. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, a los que se creen súper perfectos, que se creen con derecho de condenar y juzgar a los demás indiscriminadamente. ¿Por qué bautizaste a ese si no ha recibido un curso? La Biblia dice: acepta al Señor Jesucristo y bautízate. No dice: toma un curso de 1 año, 20 años, hasta que seas perfectito como yo, entonces me metes en el agua. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Esos son los que se le dan de perfectito. Dios dice: resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuánto quieren más gracia? El punto sorprendente de este asunto, fíjense ustedes, el que tiene la levadura, la doctrina del fariseísmo, es la hipocresía. Hipócrita es alguien que se pone una máscara para fingir algo que no es en realidad. ¿Sí? Pero se la da de muy y tan ante los demás. Se cree superhéroe espiritual. Presume de una santidad que creo que se piensan que sobrepasan al mismo Dios. Cuidado, hermanos. Pero Jesús tiene otra opinión otra vez. Ustedes saben cómo se llama el primer evangelio que tenemos en la Biblia. Mateo. ¿Y saben quién era Mateo? Un cobrador de impuestos, para remachar a todo aquel que presume de super espiritualidad. Mira, para taparte la boca. Uno de mis discípulos fue Mateo. Se lo voy a leer la historia. Dice: al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, así se llamaba Mateo, sentado al banco de los tributos publicanos. Estoy leyendo Marcos 2, 14 al 17. Y le dijo: sígueme. Ni lo interrogó, ni le preguntó, ¿me entiendes? Tienes que pasar por un curso extensivo, no veas que esto y que el otro, para que seas súper santo y me superes a mí. Así piensan los fariseos actuales. Sígueme. Y levantándose le siguió. Y dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, de Mateo, el que escribió el evangelio, le dice, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que Él come y bebe con los publicanos y pecadores. Ese es Jesucristo. Él es lleno de gracia y de verdad. ¿Cuánto lo creen? Ahora voy a hacer una aclaración, sí. ¿Qué es esto?, le dicen los fariseos. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos, como ustedes piensan que están sanitos, ¿verdad? Son los privilegiados, los mimados de Dios. Los sanos no necesitan de médicos, les dice, sino los enfermos. ¿Cuántos están enfermos? Qué mensaje de gracia más bonito, oye.
No condenemos al hijo, al padre, a la madre, al hermano, a la hermana. No condenemos a nadie. Oremos por ello. Dejémosle la tarea al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que convence de pecado a la humanidad, no nosotros. Hablemosle de la gracia de Jesucristo, hablemosle de la verdad de Jesucristo. Dejemos a Jesucristo meter mano como maestro que es. ¿Cuál era el oficio del maestro? Terrenalmente era carpintero. Él va a querer hacer de una tabla fea, horrible, va a querer hacer una pieza, un mueble genial. Ese somos tú y yo. ¿Cuántos quieren que el maestro trabaje en tu vida? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No lo rechaces, no lo desprecies. Esa es la gracia en esencia de Jesucristo. ¿Estáis comprendiendo, amados hermanos? Ok. Jesús dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, los que se presumen súper sanito, no ve, más miedo que el coronavirus le tengo, sino los enfermos. Dice Jesús ahí al final, en el versículo 17 de Marcos 2: no he venido a llamar a justos, que se autojustifican. ¿Cómo empieza la parábola? Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Relacionen la Biblia, hermano, es que así se estudia la Biblia, es el método inductivo. No he venido a llamar a justos, sino a quienes, a pecadores. Yo me apunto. Yo no me la doy de muy ni tan. Sigo en la obra que Él comenzó en mi vida. No me pidan perfección, por favor. No oigo los amenes, oye. Ok, continúo. Importante aclaración, la que voy a hacer, la tengo en otro color aquí en mi ordenador. Dice: el Señor Jesús no estaba ahí confraternizando con los publicanos. Están comiendo con los pecadores. Miren qué fiesta más bonita, oye. Publicanos que eran odiados y los pecadores. Y nosotros a veces no queremos ni ir con el hermano. No me puedo contaminar, no vea. Jesús está confraternizando con esta élite de publicanos y de pecadores para unirse a su grupo, no con el fin de hacerse como ellos o de apreciarles por lo que hacen. No, está para predicarles del arrepentimiento, del reino de los cielos, de la salvación por gracia y ganarlos para su reino. Tanto a fariseos como a publicanos y pecadores. Dice: los publicanos y las rameras van delante en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no se presumían justos, súper espirituales, más santos que Dios. Cuidado con esa actitud hipócrita. Jesucristo declara que el publicano es justificado, perdonado por gracia, ¿sí? En la parábola, pero con el fin de que el publicano cambie, deje su estilo pecaminoso de vida. ¿Se acuerdan ustedes cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán? Hasta Jesucristo llegó a bautizarse para cumplir las escrituras, no porque fuera pecador. Ahí llegaba todo el mundo. Y en Lucas 3:12, yo se lo voy a leer, ustedes solo tomen nota. En Lucas 3:12, Juan el Bautista hace una aclaración a los publicanos. Miren ustedes, dice el versículo, Lucas 3:12 y 13 dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y dice: y le dijeron a Juan el Bautista: maestro, ¿qué haremos? Todo esto lo sabía este publicano que estaba ahí en el templo orando ese día. ¿Qué haremos? Ya me fui perdonado, que voy a seguir en la gracia, pero pecando de ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Acuérdense, ya lo vimos eso. Romanos 6, 14 y 15. De ninguna manera. Si tú has sido lavado en la sangre de Jesucristo, si tú has sido perdonado por pura gracia, por amor, por misericordia, por bondad y clemencia de nuestro Dios, tú no tienes por qué seguir en los mismos caminos. Les sugiero que oigan la predicación del viernes, por favor, en cuanto a esto que estoy diciendo. Miren lo que le dice Juan el Bautista. Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Por eso estaban ricos, ¿sí?
Decían, Elizabeth tiene que dar 10 euros al Imperio Romano, yo le voy a cobrar 15, me quedo con 5. Antonio tiene que dar 20, le voy a cobrar 30, yo me quedo con 10. Por eso eran ricos y por eso eran odiados. Por eso Juan el Bautista le dice, maestro, ¿qué haremos? Y le da la respuesta clavada, vaya, no exijáis más de lo que os está ordenado. Punto. Cambio de vida radical. No es por obra. Ahora la obra buena es, deja de hacer esas cosas malas en tu vida como cristiano. Amén. 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 Ok. Conclusión. Esta parábola la menciona nuestro maestro para decirnos que todos, oigan bien lo que voy a decir ahora en la conclusión. Esta parábola la dejó para todos, ¿no es cierto? Es palabra de Dios. Para que todos aprendamos que en nuestro corazón, en nuestra vida, llevamos en nuestro interior un fariseo y un publicano. Nos guste o no nos guste. Ay, el hermano, ya me está diciendo farisea o fariseo. Me está diciendo publicano. Ladrón, injusto, adúltero, como dice, y malvado, impío. No. ¿Por qué lo hace Jesús? Con el propósito de confrontar nuestras malas actitudes. Alguien expresó lo siguiente. Oigan bien, dice, en cuanto a esta parábola, estoy asombrado y escandalizado por esta parábola, porque he descubierto en mí un fariseo y un publicano. Gracias por enseñarme eso, Señor. En el caso del fariseo, lo imitan muchos. En las iglesias, cuando entra ese falso espíritu de presunción, de compararnos y creernos mejor, más santo y superior cristiano que otro, cuando venimos al lugar de reunión para adorar a Dios, ya sea en oración, en nuestro servicio a Dios, desarrollando nuestros dones en la iglesia, o en jactarnos en cuanto a nuestro conocimiento bíblico mayor que el del otro, en cuanto a nuestro crecimiento espiritual, en cuanto a la forma de ofrendar, en cuanto a la forma de ayunar, en cuanto a nuestra vida moral, etc. Ese es el caso del fariseo. Traemos a veces ese fariseo dentro de nosotros. Ahora, Jesucristo enseña en esta ilustración que no nos debemos de dar de super espirituales o mejores que los demás, despreciando, juzgando, condenando, comparando, acusando al hermano o hermana solo porque no es como tú. Ninguno de nosotros puede decir ante el Altísimo nuestro Dios que es superior a otra persona. ¿Puede uno alguna vez pedir a Dios que le ayude a desprenderse del fariseísmo que hay en él? ¿Cómo te vas a ir a tu casa? ¿Le quieres pedir a Dios que se desprenda del fariseísmo que hay en ti? Para que arranque a raíz el orgullo, la soberbia que tengo en mi corazón, porque dañan mi vida socioeclesiástica con mis hermanos en Cristo, y sobre todo porque dañan mi comunión contigo, Señor. Extirpa esa raíz de orgullo, de hipocresía, de arrogancia espiritual que hay en mí. Ese fariseo, arráncalo. Pero con esta enseñanza, dice el comentarista, quiero también actuar como el publicano. Ten piedad de mí, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, derrama tu gracia sobre mí, que soy pecador. Lo admite. Lo admite. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. ¿Vale? Ahora, cuando venimos a la iglesia en pecado, como el publicano, no nos regresemos con esa suciedad, como ya lo dije, con esa inmundicia a casa. Tomemos la actitud de quebranto, de humillación, de vergüenza, de arrepentimiento, de confesión y deseo de cambiar que realizó delante de Dios el publicano. Y por eso regresó a su casa perdonadito. El publicano se sentía indigno ante la grandeza del Todopoderoso, pero se atrevió a dar el paso de buscar a Dios en su súplica ante su condición de pecador, y Dios lo aceptó. Wow. Ahora, tanto el fariseo como
como el publicano, tenían que hacer cambios, ajustes en su vida para andar en la voluntad de Dios, en lo que le agrada a Dios, en el camino de santidad que Él nos marca, y no conforme al legalismo religioso de la secta, que era el caso del fariseo. En el estudio que dio Juan, y ayer fue, ¿no, Juan? Me gustaron dos cosas que dijo Juan en ese estudio. Dice, el inicio de la gracia en el nuevo pacto en Isaías, en Jeremías 31. Correcto, Juan. ¿Sí? Y era un fariseo en la noche, en representación del otro grupo de fariseos, a buscar al Señor. Nicodemo se convirtió. Eso es lo que quería Jesús. Jesús quería cambio en el fariseísmo. Jesús busca cambio en los fariseos modernos dentro de las iglesias hoy en día. También los legalistas, que les encanta estar condenando a la gente, a los demás, juzgándole y hablándoles mal en sus espaldas. Los parámetros de este mundo no es lo que quiere Dios, le está diciendo al publicano. Y los parámetros religiosos de legalismo no es lo que le agrada a Dios, le dice al fariseo. ¿Ok? Muy bien. Por último, quiero que noten ustedes una cosa. Ahí en Lucas 19, tienen su Biblia abierta, verán Lucas 18, donde está la parábola. Rápidamente voy a terminar. Fíjense ustedes. ¿Estáis conmigo en Lucas 19? Jesús sigue en búsqueda de los publicanos y entra con el chaparrito, decimos allá en nuestros países, el bajito, Zaqueo. Miren ustedes, acompáñenme rápidamente, versículo 1 del capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los, ¿quiénes? Era jefe de los publicanos y rico. Rico a costa, ya saben, sí. Entonces dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Era bajito, era chaparrito. Y dice, y corriendo delante, ojalá todos así busquemos, quiero ver a Jesús, y corrió. Fíjense ustedes, la búsqueda, la sed, el hambre de Dios. Ojalá si fuera todo el mundo que reconozca, sí tengo un fariseo en mí, sí tengo un publicano en mí, pero quiero ir, quiero buscarlo, tengo sed, tengo hambre de Él, quiero cambiar, quiero ser transformado por el poder de su palabra y de su Espíritu Santo en mi vida. Y dice, y corriendo adelante, subió a un árbol. Fíjense ustedes, qué ansiedad de buscar al Señor. Ojalá si fuésemos todos. Corrió, dice, y se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí el maestro. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, es que eso, imagínense la película, me parece que es una película. Dice, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, le dice, que vamos a orar. Ay, amor, no tengo ganas, tengo pereza. Amor, vamos a leer la Biblia, vamos a oír la predicación del pastor. No, otro día, hay una serie muy bonita ahora en la televisión. Amor, que date prisa. Amén. Date prisa, le dice. Desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aleluya. Hoy, no mañana. Hoy el día de la salvación. ¿Qué sabes si mañana te mueres del coronavirus o te atropella un vehículo o te mueres por cualquier causa, un infarto fulminante? ¿Qué sabes? Hoy regresa a casa lavado en la sangre de Jesús, corregido por el poder del Espíritu Santo. Entonces, Él descendió a prisa. Fíjense, noten ustedes toda esa situación. Y le recibió, ¿cómo? ¿Triste? Ay, me van a regañar, me van a poner en mi sitio. No, gozoso. Y dice, al ver esto, todos murmuraban como sucede normalmente. ¿Qué vas a hacer a la iglesia? ¿Te van a comer el coco? ¿Qué vas a hacer ahí? Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, para que vean que el Señor sí quiere cambio en nuestra vida. Dice, he aquí el Señor, dice, vuelvo a leer el 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno,
se lo devuelvo cuadruplicado. Cambio, transformación. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cómo te quieres regresar a casa? ¿Perdonado o con el montón de pecados otra vez, suciedad e inmundicia? Depende de ti. Ahora, rápidamente, dice: hoy, por cuanto él también es hijo de Abraham, es descendiente de Abraham. Si el hermanito o la hermanita que te caen mal, recuerda, es hijo de Dios. La próxima predicación voy a hablar de los ungidos. No pierdan de vista eso. ¿Vale? Muy bien. Porque el Hijo del Hombre, dice el versículo 10, no vino a buscar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Aleluya. Bien. Ahora, como aplicación práctica, ya vimos todo esto, ¿verdad? Ahora, como aplicación práctica, quiero que se vayan a su casa. Si alguien quiere hacer la oración del fariseo, póngase en pie aquí. Quiero hacer la oración del fariseo. A ver, o otra persona de este lado diga: yo quiero hacer la del publicano. Es la aplicación práctica. Imagínense, ponte en el ropaje de esta gente, de estos dos. Haz la oración del fariseo. Si has estado hablando mal de alguien, si has estado condenándolo, si has estado juzgándolo, haz la oración del fariseo. A ver cómo te vas a sentir. O haz la oración del publicano. ¿Alguien se atreve a decir en voz alta la oración del fariseo? ¿Verdad que no? Se siente uno como incómodo. ¿Cómo será repetir esa oración ahora? Aquí, en la iglesia. Si la hacemos, lo harás pensando en algún hermano o hermana que no lo pasa, no lo traga, que cae mal, no lo acepta, no lo quiere ver ni en pintura, porque no es como tú, o no hace las cosas como a ti te gustaría que las hiciese. Cuando haces esa oración, estás pensando en alguien. Por eso, hagámoslo práctico. Con la del publicano, realmente te quebrantaste. Como él, le dijiste: Señor, sé propicio a mí por este o estos pecados que me acompañan hoy en la reunión. Ya me quiero ir sin ellos. Sea cual sea el personaje que hayas escogido, te aconsejo que te arrepientas. No importa si es fariseo o el publicano. Cambies para agradar, amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el principal mandamiento según la Biblia. Tú empleas la gracia para tratar a los demás como te ha tratado Dios a ti. Ese atributo lo comparte Dios con nosotros, ¿sabías? Para que tengamos gracia, perdón, soportar a los hermanos. Utilicémoslo con el prójimo, al igual que el Señor lo hizo con cada uno de nosotros, sus discípulos. Y lo sigue haciendo, y lo seguiré haciendo por la eternidad, con los pecadores, con los imperfectos. Bendita gracia. ¿Cuánto dan gracias por la gracia? Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que Él nos ayude a todos a vivir en comunión con Él y con los hermanos. Termino con esto porque me da tiempo. Fíjense, he tenido bastante tiempo hoy, gloria a Dios. Ahí está Dios trabajando en nosotros, ¿verdad? Ahora, atención, hermano. Soy un discípulo de Jesucristo, pero en proceso de transformación. ¿Cuántos están así? Amén. No soy perfecto como el fariseo. Disculpen las molestias que esta buena obra de Dios te pueda ocasionar. Por favor, tenme paciencia. La buena obra de Dios en mi vida todavía no se termina. Sé que no soy perfecto, pero el perfecto Dios me va perfeccionando día a día. Dejemos de estar viendo para lado al otro. Dejemos de perseguirlo, de acosarlo, de machacarlo. No oí ni un amén, Muy bien. Dios ha empezado una labor en nosotros por pura gracia. No es que lo merezcamos, no es que yo me crea súper justo como el fariseo, ¿no? ¿Muy bien? Siguiente imagen. Filipenses 1:6.
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, oigan, vosotros, fariseos y publicanos, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso no quiere decir que voy a estar de vago, de flojo, pecando compulsivamente y periódicamente. No, entonces no he conocido el Evangelio. Gracias con responsabilidad. Como Zaqueo, como los publicanos que le dijeron, ¿qué vamos a hacer, maestro? Le dicen a Juan el Bautista. Por lo tanto, ya no me critiques. Ya no me critiques, ya no me juzgues, ya no me condenes, ya no me desprecies, ya no me veas mal, ya no me señales, ya no me discrimines, porque tú estás en mi misma condición. Yo estoy así. ¿Cuántos se identifican con eso? Yo estoy así. Por favor, ten gracia para conmigo, como dice Santiago, que lo acabamos de leer 4:6. Gracia, más gracia, para aplicarlo. Así que, ora y ayuna por mí. El fariseo ayunaba, dice abajo, y dijo, ora y ayuna por mí. Sopórtame, perdona mis errores, acéptame como soy, respeta mi temperamento, bendíceme, anhela que la buena obra de Dios en mi vida progrese. Amén. Yo haré lo mismo por ti. Nos comprometemos, hermanos. Dios quiere ver una iglesia santa, sin mancha, pura, sin arruga, ni cosas semejantes, dice Efesios capítulo 5. Ese somos tú y yo. No juguemos a este bailecito de la hipocresía, del fariseísmo o del publicano, un pecador activo. No, a ambos lo quiere el Señor en el camino de la santidad. Vamos a orar. Señor, una vez más te damos gracias por tu palabra poderosa, transformadora, refrescante, viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Gracias porque penetra hasta lo íntimo de nosotros, Señor, y corta todo aquello que no te agrada. Señor, implanta ahora esta buena semilla de tu palabra para que demos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno para tu gloria y tu honra, no para jactarnos, porque no es con nuestra fuerza, es con tu espíritu, Señor. La gloria sea para tu nombre. Bendice a tu pueblo. Bendícenos a todos, síguenos guardando de todo mal, cúbrenos con la sangre de Jesucristo, líbranos de caer infectados del coronavirus, Señor, que azota a toda la humanidad. Padre, ten misericordia de cada uno de nosotros, sigue proveyendo nuestras necesidades físicas, emocionales, espirituales y materiales, Señor. Te necesitamos, te queremos, Jesús, te queremos imitar, queremos ser como tú cada día. Ayúdanos a buscar primeramente tu reino y tu justicia cada día, Señor. Por favor, danos hambre y sed de tu palabra, así como comemos y bebemos diario, así a que seamos con tu palabra, en la oración, en el ayuno, en hacer buenas obras, en predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, más en estos días, Señor, que la gente está ansiosa, desesperada, no hay qué hacer, Señor, y están sin Cristo, sin fe, sin esperanza, sin salvación en este mundo. A que la gente, a través de nuestro testimonio, a través de nuestras predicaciones, se rindan al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que se vayan justificados a su casa. Bendice a tu pueblo, a que ninguno de los que están aquí ahora oyendo y los que están oyendo en internet regresen a su casa con los pecados, que dejen de pecar hoy. Hoy ha venido la salvación a tu casa, hoy. Permite, Señor, que tu pueblo tire esa basura al contenedor y digan como el apóstol Pablo, otro fariseo convertido: todo lo tengo por basura, por ganancia de Jesucristo. A ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.